Hola, bienvenidos por fin, mi primer video para YouTube. Qué emoción, no lo puedo creer. Por favor, tengan compasión conmigo, que es el primero. Vendrán muchos todas las semanas. Les cuento que les voy a enseñar a hacer hoy algo que me ha acompañado a mí desde el primer día que yo hice una fiesta hace 7 años en Venezuela, y me ha acompañado en montones de fiestas, me ha salvado en muchísimos momentos en los que no encuentro una base o una bandeja que combine o que coordine con los colores que estoy usando. Me ha ayudado a improvisar en muchos momentos soluciones. Entonces, bueno, es algo que además es muy económico, fácil de hacer, rápido, y para mí ha sido mi gran salvación. Pueden pensar que es algo barato, pero la verdad, para mí esa es una cualidad de las cajas, pues que sea tan económica y tan fácil de hacer. Creo que para lograr un producto bien terminado tenemos que tener muy buenos papeles y además saber usar muy bien la técnica. Entonces, bueno, de eso se trata este video, que espero les guste muchísimo. Recuerden, mi nombre es Imari Belandria, estoy en Instagram como @mypapilot, mi página web es mypapilot.com. Abajo les voy a dejar todas mis recomendaciones de materiales, de productos, de herramientas que pueden hacer que este proceso sea más fácil y útil para ustedes. Por favor, disfrútenlo, déjenme sus comentarios. Ya les dije, tengo compasión, que es el primero, pero bueno, los quiero mucho y gracias a todas mis alumnas que fueron las que me impulsaron a comenzar con este proyecto. ¿Qué tipo de cajas pueden usar? Cualquiera que sea cómoda, accesible, que tengan a la mano, funciona. Yo muchas veces uso las cajas que tengo acrílicas o bases que uso normales para mis montajes, hasta de madera, y las forro, pero mi sugerencia es que forren cualquier cosa que pueda servir y además que sea económica. Creo que una de las mayores ventajas que tienen las cajas es justamente esa, que son accesibles, que son económicas, fáciles de hacer. Entonces, principalmente yo uso cajas de cartón de este formato. Las cajas de zapatos funcionan también muy bien, que son cosas que pueden reciclar, sino también las pueden comprar. Hay algunas cajas como las que se usan para las fotos, que las pueden conseguir en tiendas como Michaels, Hobby Lobby. Johans vende también este tipo de cajas. También Amazon tiene cajas de estas en muchos tamaños que pueden comprar. Algunas vienen con colores estampados, otras simplemente vienen unicolor, en material, en papel craft, que también sirven buenísimo. A mí me gustan estas son algunas de mis preferidas. Una opción que me gusta usar para comprar cajas es Michaels, porque ellos tienen como una variedad enorme. Algunas de las cajas que vamos a ver al final van a ustedes poder ver que hay como diferentes tamaños, diferentes formatos, y eso me parece que es súper chévere. La mayoría de ellas las compro en Michaels. Entonces, bueno, ya saben que Michaels es una opción para comprar las cajas si las quieren de diferentes tamaños. Esta es una un poquito más grande que la tapa de una caja de zapatos, y esta funciona chévere. Pues esta la vamos a estar forrando en un ratito. También hay otras cajas en otros tamaños, como más pequeñas, que pueden servir, dan más trabajo obviamente hacerlo, pero también puede servir cualquier caja de cartón, de madera, acrílica, de cualquier material que cumpla las necesidades que ustedes tienen, que además tenga el tamaño necesario para que ustedes sobre ellas puedan poner dulcitos, otras cajitas de papelería o accesorios en sus mesas dulces. Cualquier caja funciona. Algo importante en la caja: si ustedes van a usar la caja para colocar sobre ella cosas pesadas, deberían usar algunas cajas que son un poco más reforzadas. Pero si sobre ellas van a colocar solamente cajitas o dulcitos, cualquier caja de esta fortaleza puede funcionar. O sea, cajas sencillas de cartón como las cajas de zapatos. Hay unas cajas que también vende IKEA, que son estas, vienen en este formato. Hay muchísimos tamaños. Esta, si no me equivoco, es una de las más pequeñas. Vienen todas desplegadas, que son para armar. Algo chévere de esta caja es que traen como un forrito extra que les puede servir como para reforzar la parte de arriba si quieren. Es un cuadrito que traen extra de cartón que les puede servir para colocar arriba, y así la caja está un poco más fortalecida. Pero en general, cualquier caja pueden forrar. Ahora les quiero hablar de papeles, así que bueno, vamos a desmontar esta mesa para empezar a traernos los papeles, mis papeles que más me gustan, los que más disfruto, de las marcas con las que trabajo con más frecuencia, y además los que yo también hago. ¿Qué tipo de papel pueden usar? Cualquier papel que sea fácil de manejar, que sea cómodo, que no sea muy grueso, un papel que esté entre los 120 y los 150 gramos. Eso puede funcionar. Para quienes no saben cuál es el gramaje ideal o no conocen los gramajes de los papeles, el grosor de una hoja de papel regular que normalmente colocamos en la impresora, ese funciona perfecto. Es muy importante que los papeles sean fáciles de manejar para que el proceso sea más rápido, más cómodo, y el acabado de la caja sea mucho mejor. Ok, aquí tengo algunos de los papeles que yo uso con mucha frecuencia.
Esta es mi selección preferida de la tienda Container Store. Me encantan las opciones que ellos tienen. En diciembre ellos tienen como su, digamos, colección más importante de papeles de regalo. Más o menos ya a mediados de noviembre podemos ver los papeles que ellos tienen, tal vez un poco antes. Y es como su colección más importante. El resto del año tienen algunos papeles más neutros, digamos que podemos coordinar mejor con cualquier decoración, pero sí les recomiendo que se echen una pasadita por la tienda luego de noviembre porque van a encontrar cosas bellísimas. Muchos son de Navidad, pero dentro de cada una de las colecciones de Navidad van a encontrar algunos papeles que son neutros, que sí tienen estrellitas o punticos, rayitas, entonces eso puede funcionar bien con otros temas. El resto del año, estos son los papeles que yo uso con más frecuencia. Algo que para mí es importante es que los papeles no pueden parecer papel de regalo, aunque lo sean. Deberían ser como papeles muy neutros, en colores muy básicos, sin muchas texturas o muchos acabados o diseños temáticos. Por ejemplo, un papel que tenga algún muñequito, por ejemplo, a mí no me parece que pudiera funcionar bien para una caja. Creo que el truco de las cajas forradas es que no deberían parecer cajas forradas, deberían verse un producto terminado mucho más industrial. Pues. En eso creo que influyen muchísimo los papeles. Esta es una de las opciones que yo más recomiendo. El dorado y el plateado de ellos, este dorado y este plateado, que pareciera que fueran de aluminio, los uso con muchísima frecuencia. Este aluminio lo uso bastante para las fiestas de los varones, por ejemplo, o cosas que tienen que ver con plateado. Este es el papel que más uso de ellos, me parece chéverísimo. Tiene un formato bien grande, trae aproximadamente 8 pies, que son 2 metros y 20 centímetros, algo así, si no me equivoco. Sí, 2 metros 40. En papel. Algunos vienen un pliego completo, otros vienen 3 pliegos más pequeños, pero más o menos todos tienen las mismas medidas. Los precios de estos papeles están por arriba de los $7, entre 7 y 9 dólares más o menos, para que tengan una idea de los costos. A mí la verdad todos me han funcionado maravillosos. Uno de los más sencillos, pero que uso con mucha frecuencia y que de hecho elegí para forrar algunas de las cajas de la clase de hoy, va a ser este azulito. Es como papel bond, es un papel muy simple, muy sencillo, pero la verdad a mí me funciona bastante. Creo que he tenido muchos eventos en los que ha coordinado el color, entonces lo he usado con bastante frecuencia. Es un papel muy sencillo, pero funciona súper bien. Los plateados y los dorados de ellos para mí son los mejores. Otra opción en donde pueden comprar papeles es la tienda Hobby Lobby. Para quienes están dentro de Estados Unidos, ellos tienen algunos papeles que se usan normalmente como fondos para las fotos o para los videos. Son papeles de un tamaño mucho mayor, el formato es más o menos de 4 pies de ancho. Los tienen en papeles, lamentablemente, en colores muy básicos como azul, rojo, morado, amarillo, verde, creo. Lo que más me gusta de ese papel es que es como mate, satinado, es bien bonito, tiene muy buena contextura el papel y el acabado me parece que se ve súper lindo. La única desventaja de esos papeles es que la variedad de colores es bien limitada. Una de mis opciones preferidas, y aquí les voy a ir mostrando un video de la tienda porque amo esta tienda y me encanta y la súper recomiendo, es Paper Source. Es una tienda, yo vivo en Miami no tenemos esa tienda y trato de viajar a West Palm Beach, que es 1 hora y media más o menos manejando de Miami, para ir a la tienda porque la opción y la variedad que tienen de papeles en fibras es preciosa. A mí de verdad me encantan los papeles de ellos. Son papeles con muchísima textura, son papeles con estampados que normalmente no encontramos en otros sitios. A mí de verdad me gustan mucho los papeles de ellos. Creo que cuando tú quieres hacer que una caja no se vea como una caja forrada, los papeles de ellos pueden ser la mejor opción de todas, la verdad. Me encantan mucho sus papeles. Recuerden que yo todos los links de los productos que voy a estar usando en este video y de las tiendas y todas mis recomendaciones las van a encontrar aquí abajo, así que pueden hacer clic, ir allá y ver todas las recomendaciones que les estoy subiendo y sobre todo mis productos preferidos y los materiales. Bueno, otra opción les recomiendo y que me encanta es la de los papeles que yo misma imprimo con mis diseños. ¿En qué material los imprimo? Los imprimo en papel, a veces glossy, a veces mate, y un papel que me encanta, que uso con mucha frecuencia, es el papel a prueba de agua. ¿Por qué me gusta el papel a prueba de agua? Porque por lo general estas cajas nosotros las usamos para colocar dulces sobre la mesa. Entonces, bueno,
si riega algo, si hay alguna mancha de chocolate, si llegara a pasar algún accidente sobre la caja, no va a haber problema porque simplemente se limpia y ya. Además, en el caso que lo usemos para cajitas o cosas en donde hay mucho dulce, la grasa no se traspasa, no se quedan marcas. Entonces, el papel antiagua me parece que es una opción maravillosa. También lo pueden encontrar en Amazon. Yo igual les dejo los links aquí abajo de las opciones que yo recomiendo donde los pueden comprar. Entonces, bueno, estos papeles que están aquí son papeles que yo misma he diseñado. Normalmente mis diseños de papeles los hago en Canva. Hago todo el diseño allí, luego lo descargo en formato tabloide o cuarto de pliego, dependiendo de la imprenta con la que vaya a trabajar, y los imprimo. Aquí hay varias opciones, pueden usar papel mate o papel glossy. Cualquiera de las dos opciones funciona muy bien. La que tengan a la mano creo que es la opción que más les va a convenir. Siempre procuran que sea una muy buena calidad de impresión. Yo por lo menos lo imprimo en mi casa porque todavía no he conseguido una impresora que esté en mi presupuesto y que tenga la calidad de impresión que yo quiero. Entonces yo prefiero, además que no soy muy buena con la tecnología y a mí es de esas que les pasa de todo, que la computadora se daña, la impresora no sirve, se le acabó la tinta, todo eso, y yo es algo con lo que no quiero sufrir. Entonces, tengo mis papeles que mando a imprimir en las imprentas. Normalmente lo hago al menos tabloide o posiblemente cuarto de pliego, que es un poquito más grande. Entonces, bueno, aquí les muestro algunas de las opciones que yo he diseñado, que además tiene que ver con el tema de las bandejas que vamos a estar forrando hoy, que yo les voy a mostrar al final, para que ustedes conozcan diferentes variedades de diseños que pueden hacer ustedes mismas. El papel es papel normal de 150 gramos aproximadamente, que lo encuentran en cualquier imprenta y lo pueden también ustedes comprar para imprimir en casa si tienen una impresora que valga la pena. Entonces, bueno, ya tenemos los papeles, tenemos las cajas. Ahora voy a elegir este papel que fue el que es con el que me siento más cómoda porque me encanta el color, y con el montaje que tenemos aquí atrás, que luego al final les voy a mostrar, creo que es el color que más funciona. Entonces, bueno, vamos a empezar a forrar las cajas. Lo básico que necesitamos. La caja puede ser la base o la tapa. En este caso yo estoy usando la tapa o la parte superior de la caja. Esto es una caja de zapatos. Luego de eso, el papel. Ya ahorita les voy a mostrar cómo lo corto, y tape, cinta adhesiva transparente normal de oficina. Yo he probado otras opciones como silicón frío, silicón caliente, otros tipos de tape, y la verdad creo que para mí esta definitivamente es la mejor opción. Es muy fácil de usar, es simple, rápido. Entonces, bueno, creo que me quedo con esta. El tema de los pegamentos líquidos es que, bueno, a veces necesitas pegar varias capas, entonces vas a tener que usar mucho pegamento y los acabados puede ser que no sean los mejores. Y la tijera, el tipo de tijera que yo uso para casi todos son tijeras de titanio. En este caso son de la marca Fiskars, que son todas mis preferidas, o todos mis equipos de corte son Fiskars, porque la verdad me encanta cortar con ellos. El hecho de que sean de titanio las hace antiadherentes. Ustedes pueden reconocer fácilmente cuando son de titanio porque la tijera es negra. Entonces, bueno, eso las hace de verdad súper fáciles y cómodas para este tipo de trabajo. Entonces, vamos a empezar primero por cortar el papel. Al momento de yo cortar el papel, yo procuro dejar 1 pulgada o al menos la cantidad de papel suficiente para yo entrar dentro de la caja y no llegar hasta abajo. En este caso, esta caja tiene una profundidad de 1,25 pulgadas. Yo voy a cortar el sobrante más o menos de 3/4 de pulgada para poder doblar y además tener espacio para la cinta adhesiva. Entonces, vamos a medir más o menos aquí. Lo pueden hacer con una regla también. Yo la verdad ya me acostumbré a hacerlo al ojo por ciento, así como a mano. Entonces, bueno, se me hace fácil y cómodo, pero cada quien lo puede hacer a su manera. Aquí voy a cortar también a 3/4 de pulgada aproximadamente. Este pliego grande lo hace muy generoso, la verdad, muy fácil, porque puede forrar cajas de cualquier tamaño. Pero ya luego también les voy a mostrar cómo lo hago con una hoja tabloide, que son mucho más pequeñas. Tabloide tiene una medida de 11 por 17 pulgadas. Eso, bueno, nos permite forrar cosas más pequeñas. En algunos casos, cuando yo necesito forrar una caja más grande y lo que tengo son solamente formatos tabloides, pego 2 tabloides y forro la caja con eso. Ya también yo les voy a hacer un ejemplo de cómo yo lo hago. Ok,
De este lado también hacemos lo mismo. Procuramos dejar 3/4 de pulgada a cada extremo de la caja. Aquí también van a ser 3/4 de pulgada. Y voy a cortar más o menos aquí. Entonces, tenemos un trozo de papel que cubre suficiente la caja y tenemos el material necesario para poder doblar y forrar la caja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y es algo que tenemos que conocer antes de empezar a forrar la caja. Y es que si esta caja o esta base la vamos a usar para colocarla en una mesa dulce y sabemos ya cuál es el frente de esa caja o cuál va a ser la posición que va a tener, que de hecho así es como yo lo hago, yo normalmente en mi premontaje coloco todas las cajas sin forrar y ya cuando sé la ubicación que van a tener sobre la mesa, las traigo para forrarlas, porque eso me va a permitir saber cuál va a ser el frente final de la caja y así saber de qué manera comienzo a forrar. ¿Por qué? Si este va a ser el frente de la caja, si este va a ser el frente que vamos a tener o el frente de la mesa, comenzamos a forrar por este lado, por los laterales. Si es al revés, si este es el frente de la caja, comenzamos a forrar por estos laterales. Entonces, bueno, yo voy a pensar que vamos a usar esto como frente, que este lado, el lado más largo de la caja va a ser el frente. Entonces, eso me dice que voy a tener que empezar a forrar por aquí. Ok, ¿qué hacemos? Doblamos y vamos a cortar con la tijera justo hasta el borde de la caja. No más de eso, no vamos a llegar hasta la mesa, no vamos a llegar hasta abajo. Como ven, el corte lo hice hasta aquí, solo hasta la parte superior de la caja. Doblo, lo mantengo ahí, todavía no pego nada, me gusta como hacer primero los cortes y luego doblar. Aquí voy a hacer lo mismo. Cortamos aquí hasta el borde de la caja, igualmente aquí, y doblo. Ya cuando hice los cortes, sí me gusta empezar a pegar. Vamos a usar, ya les conté que es tape, tape adhesivo, transparente, de oficina, de colegio, el regular. Les voy a colocar 3 punticos de tape para asegurarme que no se vaya a soltar. Voy a ponerlo un momento así para que lo puedan ver. Y bueno, aquí lo pegamos. Voy a hacer ahora lo mismo de este lado. Voy a asegurar con 2 tramos más de tape. Bueno, ya tenemos los 2 primeros lados forrados. ¿Qué vamos a hacer con las esquinas? Ok, pongan mucha atención al doblez que yo voy a hacer en este borde de la mesa o de la caja, porque digamos que ahí está todo el secreto de cómo hacer para que se vea muy bien. Esto es como forrar un regalo. Y una de las críticas que pueden tener las cajas es que, bueno, es que eso es muy barato, es como una caja de regalo. Y todo eso es cierto. Pero con esa caja barata, créeme que van a poder hacer magia en los montajes para sus casas y para sus clientes y para las decoraciones para sus hijos sobre todo. Yo mi primera caja la empecé a hacer justamente para una fiesta de mi hija y desde ese momento me han salvado de miles de maneras estas cajas. Entonces, vamos a doblar, así lo vamos a doblar tal cual como si fuera un regalo. Simplemente, normalmente cuando forramos un regalo, nosotros bajamos y subimos esto de esta manera. Eso es justamente lo que vamos a evitar. Vamos a doblar esto y nos vamos a traer este borde tan al extremo como podamos, asegurándonos que llegue a la esquina. Y en esa esquina, al llegar a la esquina es cuando decidimos hacer fuerza sobre el papel. Entonces, doblamos la primera esquina y de esa manera empezamos a doblar todos los papeles que queden así, firmes y derechos en la esquina. Luego me vengo con esta esquina, lo voy a repetir para que lo puedan entender mejor. Estiramos con mucha presión el papel, subimos este tramo de papel hasta llevarlo al borde y ya
con firmeza presionamos el papel. Bien, vamos con la tercera esquina. Traemos el papel, hacemos presión y comenzamos a alar la segunda y tercera de las capas de papel. Hacemos presión y luego seguimos con la siguiente. Traemos el papel con presión, alamos la segunda y tercera capa o las que están afuera hasta llegar al borde. Y lo alamos. Para que lo entiendan mejor o lo puedan ver desde adentro, esto es lo que conseguimos ver cuando doblamos la caja. Estas pestañas a cada lado, que son las que también vamos a doblar luego. Algo que yo hago es traerme estas esquinas, doblar un poquito en las esquinas de cada lado y volvemos a pegar. Estas cajas o estas bases que podemos lograr tener con papel, efectivamente son muy económicas, fáciles de hacer, son muy sencillas y creo que esa es la principal ventaja. ¿Sirve para todos los tipos de celebraciones y para todas las fiestas? No. Para eventos formales y para eventos de repente religiosos, eventos en los que tratamos de cuidar como la elegancia del evento o el formalismo, tal vez no sean convenientes dependiendo del tipo de papel también que usemos. Pero para fiestas de niños o eventos más informales funcionan perfectamente. Una de las cosas que más me gustan a mí de las cajas es que nos permite colocar nuestros propios patrones y nuestros propios diseños en las bases. Entonces, eso creo que da un valor agregado al diseño del evento porque te permite que parte de tus ideas y parte de tus creaciones y de tus diseños estén ahí ubicados sobre la mesa, pues, y creo que eso te ayuda a dar como más, a poner tu firma o a poner tu sello sobre el montaje. Eso me parece buenísimo y por eso lo hago con mucha frecuencia. Ok, aquí ya les muestro ya la primera caja ya forrada, terminada. La razón por la cual yo les decía al comienzo que debíamos saber qué posición va a tener la caja sobre la mesa, si este va a ser nuestro frente o va a ser este, es porque si nosotros vemos la caja de frente o esta tapa de frente, se pueden disimular muy bien los bordes. Si la volteamos de esta manera, ven que logramos ver más las comisuras y no queremos que eso suceda. Entonces, bueno, es un detalle tonto, puede ser muy sencillo, pero la realidad es que cuando tú haces las fotos de tu montaje y tú ves después de tantas semanas trabajando en tu diseño y que tú veas esas líneas en tu foto, créeme que no vas a estar feliz. Entonces, yo cuando estoy diseñando, cuando estoy haciendo los montajes, siempre estoy pensando mucho en las fotos y creo que eso es un detalle muy importante. Al comienzo les hablé de algunas de las cajas que yo uso, que son también las de IKEA. Esas cajas vienen desplegadas, traen su tapa, la base y traen esta pieza como para reforzar. Son muy fáciles de armar, simplemente bajan cada uno de sus lados y luego con presión. Listo. ¿Qué pueden hacer con esto? Lo pueden pegar con silicón caliente a la base y eso les permite tener una base más firme. Eso lo pueden hacer de esa manera o también lo pueden pegar sobre la parte superior, la parte que va a quedar expuesta de la caja. En cualquiera de los dos lugares la caja va a quedar bien robusta y eso les va a ayudar. Ok, voy a forrar la tapa primero con uno de mis papeles. Estos son papeles, este papel yo lo imprimí en papel anti-agua, que es uno de mis preferidos, uno de los sitios en los que yo imprimo con frecuencia dentro de Estados Unidos en las tiendas FedEx, que son tiendas de envíos, pero también tienen imprenta dentro. Ellos tienen muy buenas calidades y variedades de papel, eso bueno, es una opción que también les doy si están dentro de Estados Unidos. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Siempre trato de eliminar cualquier excedente de papel para no tener que digamos luego que cortar cuando ya he armado la caja. Y listo.
tenemos una caja forrada con nuestro propio estampado, con nuestro propio patrón. Si quieren más información de cómo diseñar estas cajas o estos materiales, estos papeles para impresión en Canva, en mi página web que es mypapilot.com, pueden encontrar todas mis clases, que mensualmente tengo una agenda distinta de clases, pero una de las más frecuentes es la clase de Canva, que está toda pensada en diseño para decoradores y gente que quiera hacer fiestas, pues. Entonces, bueno, les voy a colocar aquí un poco para que vean las dos opciones que hemos forrado hasta ahora. Este es un papel muy sencillo, regular, plain, sin mayor color ni textura, y este es uno de los papeles que yo diseñé, que está coordinado con el montaje que ustedes van a ver al final del video. Bueno, espero que les haya gustado este primer video de YouTube, que lo hayan disfrutado, que vuelvan la próxima semana. Voy a estar subiéndoles contenido cada semana con ideas diferentes que sirven para decoración, para el hogar, para las fiestas, para sus hijos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, vayan a nuestra cuenta de Instagram @mypapilot y también a nuestra página web www.mypapilot.com. Ahí van a poder descargar una guía muy corta en la que describo todos los materiales, el proceso, el paso a paso de todas las bases y bandejas que yo forro. Adicional a eso, en mi cuenta de People, que también la dejo aquí abajo, pueden ver todas mis recomendaciones. He creado diferentes colecciones en donde recomiendo productos, servicios, materiales, los sitios en donde los compro, los materiales que me han funcionado mejor, herramientas. Todo lo pueden encontrar en mi cuenta de People, y mis clases, que mensualmente tenemos una agenda bien amplia de clases que tienen que ver con decoración para emprendedores y para aficionados de las fiestas. Nos vemos la próxima semana en nuestro nuevo video.